Entonces ahí primeramente saludar al compañero que no había saludado al inicio y a los que están viendo los que están viendo el video. Hoy entonces vamos a empezar un poquito con la parte de eh, ¿cómo es? El dipolo eléctrico, ver un poco entonces lo que sería la parte del flujo eléctrico y empezar ya con la ley de Gauss. Entonces, vamos acá de una vez, pero a la presentación. Ay, ¿qué se hizo esto? Ahí está la presentación. Entonces, acá empezamos con el dipolo eléctrico. Primero, ¿qué era lo que se conocía como un dipolo eléctrico? Compañeros, compañeras. Una carga positiva y otra negativa con misma magnitud. Excelente. Entonces, para que sea considerado dipolo, tenemos que tener dos cargas, una negativa y una carga positiva. Que la magnitud de ellas sea la misma. Entonces, esta distancia que tengo de acá a acá, a esta voy a llamarle un vector L. Un vector longitud. Ok, en esa distancia, entonces me sirve para encontrar lo que se llama el momento dipolar. Entonces, el momento dipolar es igual a la carga por la longitud. Más adelante vamos a ver una cuestión que se llama el momento dipolar magnético. Por eso es por lo que hago la aclaración de momento dipolar eléctrico o momento dipolar magnético. Pero ahí eso va a tener que ver ya con, vamos a utilizarlo para el campo magnético en su momento. Ahorita vamos a sacarlo nada más para el campo eléctrico. ¿Ok? Y características especiales. Bueno, si nosotros queremos sacar el torque, si nosotros queremos sacar un torque de el dipolo como tal, o sea, de las dos cargas juntas, cuando nosotros tengamos un campo eléctrico externo, vamos a sacar el producto cruz entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Mientras, si quieren encontrar la energía almacenada, sería el producto punto entre el momento dipolar y el campo eléctrico con un negativo. ¿Ok? Que eso es un poco lo que habría que ver ahí. No sé si hay dudas con respecto a esto de los dipolos. De mi De mi parte, parte, no. no, profe. Ok, excelente. Bueno, entremos ahora a lo que serían las líneas de campo eléctrico. Eso también yo se los había mencionado, ¿verdad? La clase anterior. Sí, profe. Ok, entonces, vamos a decir que una línea de campo eléctrico es aquella compuesta por los diferentes campos eléctricos que tengamos. Entonces, la dirección del campo eléctrico siempre va a ser tangente a la línea de campo. ¿Ok? Entonces, como esas líneas de campo están relacionadas
con el campo eléctrico, vamos a ver qué va a pasar si yo tengo acá, digamos, estas serían las líneas del campo, digamos, para un dipolo o para dos cargas puntuales positivas o una sola carga positiva. Entonces quiero que analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo una superficie por acá o si yo pongo la misma superficie pero por acá? ¿Qué logran ver ustedes de esas dos superficies? Suponiendo que tengan el mismo valor o la misma longitud, la misma área. Que el área de este sea igual al área de este. ¿Qué logran observar ustedes en esas dos áreas? Que son atravesadas por las líneas de campo. Que son atravesadas por las líneas de campo. ¿Y en dónde o cuál de las dos áreas la atraviesan más líneas de campo? ¿En cuál de las dos áreas la atraviesan más líneas de campo? ¿Se refiere a lo que es transversal o longitudinal? Algo así, profe. No, suponiendo que esta sea una área aquí plana y esta sea un área plana también. Del Bueno, mismo las que están tamaño. más cerca de la carga atraviesa más cargas, más más líneas de campo. Ok, y sabemos que el campo eléctrico para una carga puntual es igual a K por Q entre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como esta está más cerca de la carga, la atraviesan más líneas de campo. O sea, la cantidad de líneas de campo que atraviesen va a ser proporcional con la magnitud del campo eléctrico que tenemos. ¿Me siguen? Sí, profe. Compañeros. Sí, Entonces, ¿dónde voy a tener más campo eléctrico? ¿En A o en B? Si las áreas son iguales. Noten ustedes que aquí lo atraviesan más líneas de campo que este otro. Entonces, a simple vista, en A podía tener mayor campo eléctrico. Sí, sí, profe. igual por acá voy a tener más campo eléctrico que por acá. ¿Y qué me podrían decir de este punto C? ¿Qué podríamos decir de ese punto C en específico? Que al estar tan cerca de dos cargas positivas, o sea, casi que no la tocan las líneas de campo. Entonces, si no lo tocan ninguna línea de campo, ¿qué podríamos decir ahí? En ese punto C. ¿Que no tendría carga eléctrica? ¿Carga o campo? Digo campo, o sería muy nulo, muy poco. Exacto, ahí el campo eléctrico es
prácticamente cero. ¿Ok? ¿Está claro esto? De las líneas de campo. Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a definir entonces una magnitud física que se llama el flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico va a ser Racata. el campo eléctrico producto punto diferencial del área. Y aquí el área la vamos a ver como un vector. ¿Ok? Ya todos conocían que el campo eléctrico son vectores. Que el área son vectores. Sí. Ajá. ¿Y el resto? ¿Sabían eso? Eric, ¿lo manejaba así o no? Perdón, profe, es que está en otra cosa, se me fue. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que si todos sabían que el campo eléctrico es un vector. Que el área es un vector. No, eso no, profe, no. No. ¿El resto? No sé, Alejandro, Jason, Joshua, Crystal, Mónica, Roy. ¿Se habían manejado eso antes? ¿O no? No, profe. Yo no. No. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Y voy a darles una explicación de por qué yo considero el área como un vector. Vamos a ver, si yo tengo dos vectores A y B, un vector A y un vector B, ¿ok? Y quiero saber el área del paralelogramo que estoy formando acá, el área de este paralelogramo, ¿cómo puedo encontrar esa área? Vean que esa área yo la puedo encontrar con el producto cruz de A con B. ¿Cierto? Esta, si yo le saco la magnitud o la norma de ese vector, sería el área. Por lo tanto, si yo saco el área como vector, yo la puedo sacar como el producto cruz entre ellos dos. Pero va a ser diferente si yo hago B cruz A o A cruz B. Uno u otro van a ser diferentes. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, hacia afuera de la pantalla me va a quedar entonces el área de ese paralelogramo, pero cuando yo hago B cruz A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe, sí lo entendí. Mientras que para adentro va a ser A cruz B. Entonces, el vector área, si no tengo, ya si tengo una superficie cualquiera, acá, ese vector va a tener una magnitud y la dirección de ese vector área puede ser hacia la derecha o hacia adentro. Cualquiera de los dos que sea perpendicular a esta superficie. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces,
¿cuál dirección del área voy a escoger yo? ¿Cuál dirección? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, ¿no? Bueno, hacia la derecha o hacia la izquierda en este ejemplo que puse ahí. Hacia la izquierda, profe, no. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha, no. Pero la regla de la mano derecha la puedo hacer hacia un lado o hacia el otro. En realidad va a Es ser, cierto. Bueno, o sería por la dirección de, digamos, del eje X. No, tampoco. en realidad puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos áreas va a ser correcta. ¿Ok? Pero en el caso de que nosotros tengamos una superficie cerrada como estos prismas de acá, el área, digamos, para que sea más fácil de calcular y, bueno, no solo más fácil de calcular, sino para darle ese signo, nosotros vamos a decir que en una superficie cerrada el área siempre va a ser perpendicular, pero hacia afuera. ¿Sí? Esto que estoy dibujando acá con verde serían las direcciones del vector área. ¿Ok? ¿Está claro? No, profe, me perdí un toque ahí, profe. ¿Cómo fue? Ok. Si yo tengo una cara, ¿verdad? O un área determinada, digamos acá, yo puedo escoger cualquiera de las dos, hacia la derecha o hacia la izquierda, que va a ser indiferente. Pero cuando tengo algo cerrado, como estas cajas que están acá, yo voy a decir entonces que el área va a ir en la dirección hacia afuera. Esto principalmente es para las leyes de los signos. ¿Ok? Para no tener problemas con los signos. Sí. Sí, ahora sí. Ok, esa va a ser un poco la convención que vamos a usar. Igual más adelante vamos a ver, por ejemplo, corrientes. Cuando tengo una espira y vamos a tener una corriente. Entonces, el área la vamos a sacar con la mano derecha. En otras palabras, vamos a seguir con los dedos la dirección de la corriente y de esa manera decimos entonces que el área aquí va para afuera. El dedo gordo apunta hacia arriba. Mientras que si tenemos una espira que la corriente va en la otra dirección, ¿verdad? Entonces el área va a ir hacia abajo. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Por el momento, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿qué va a ser el flujo eléctrico? El flujo eléctrico va a ser una medición de cuántas líneas de flujo, perdón, de cuántas de estas líneas están pasando a través de las caras o a través de las superficies. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a ver acá nada más un poquito las cosas. ¿Se acuerdan ustedes que las líneas de campo van a ir hacia afuera de las cargas positivas y van a ir hacia adentro en las cargas negativas?
Entonces, vamos a ir viendo en cada una de las caras cómo sería el flujo. Nada más el signo, me interesa ahorita. Si esta cara tiene un área hacia arriba, entonces, ¿cómo sería el flujo en esa cara? ¿Positivo o negativo? Negativa. ¿Por qué? Digo positiva, porque en las positivas repele o va hacia afuera, digamos. No. El flujo, vea que tiene que ver con el campo eléctrico, producto punto diferencial del área. Entonces, el campo eléctrico y el área van en la misma dirección o en direcciones contrarias. Ven que aquí tenemos un ángulo entre los dos. Y como van en la misma dirección, entonces el flujo va a ser positivo. ¿Qué pasa en este otro caso? Vean que el área va saliendo de la caja. ¿Y las líneas de campo hacia dónde van? Hacia adentro. Entonces, ¿cómo son las direcciones de esos dos vectores? ¿Opuestas o iguales? Y opuestas. Entonces, el flujo va a ser Negativo. negativo, porque si yo hago el producto punto de dos vectores que sean opuestos, siempre me va a dar negativo. ¿Lo van viendo? Sí, Compañeros. profe. Sí. Ok. Nada más que vean que gracias a esta geometría, ahí para poder calcular esa integral se vuelve un poco complicada. Porque vean que voy a tener siempre un ángulo diferente para cada diferencial de área. Para cada pedacito de área voy a tener un flujo, o una línea y el área acá. Entonces, el ángulo que hay entre el campo eléctrico y el área hace que el cálculo de ese flujo sea complicado. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si yo tengo una carga positiva, bueno, si yo tengo una carga positiva, ¿qué sería lo mejor? Si yo la encierro acá, si yo la estoy encerrando acá, con una esfera, imagínense en esto en 3 dimensiones, ¿verdad? Si yo la estoy encerrando acá con una esfera, ¿qué va a pasar con el área de la esfera y cada una de estas líneas de campo eléctrico? ¿Cómo son el área y el campo eléctrico? Compañeros, compañeras. ¿Cómo son el vector área y el vector campo eléctrico para cada una de esas líneas? Si la encierro con un así. Compañeros, Serán iguales, ¿no, profe? irían en la misma dirección. Sí, correcto, la misma dirección es. Ajá. Y como el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie tiene la misma magnitud, entonces yo podría decir que esa integral sería E por el área, ¿cierto? Y se resuelven las integrales muy fácilmente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Ajá.
Para lo de la caja, ¿qué pasa si hay, bueno, flechas, digamos, que van hacia adentro y hacia afuera dentro de la misma caja? Eso se puede. ¿Sí? Sí, En ese caso, entonces, ¿qué es lo que pasaría dentro de la caja? ahorita vamos a eso. El flujo total sería una equivalencia de cuántas flechas salen y cuántas flechas entran. Entonces, el flujo total sería como sumar todas las flechas que salen con todas las que entran. Ah, ok, ok. Entonces, si entran y salen las mismas, ¿cuál sería el flujo total? Cero. Cero, ¿correcto? Pero eso iba a Pero eso ir sería ahorita. si las cargas son, si las cargas son iguales, ¿verdad? Si fueran diferentes cargas, sí habría una resultante ahí. ¿Correcto? Y ahorita vamos a ver un poco eso. Veamos lo siguiente con respecto al flujo. Yo tengo dos áreas que encierran esa carga. ¿En cuál de las dos áreas tengo más flujo? ¿Cuál de La que las está dos más próxima a áreas? la carga, la pequeña, por decirlo así. Cuente la cantidad de flechas que salen por esa esfera pequeña. Esas son las mismas que las que salen por la grande. Entonces, ¿qué puedo decir del flujo de ambas superficies? Que son Sería, equivalentes. sería lo mismo, sí. El flujo es el mismo, no importa la superficie. ¿Y quién va a tener más flujo? ¿Esas que son esferas o estas que son cuadrados? Y ahí es lo mismo, ¿no? Porque nada más está pasando por diferentes lados, pero la misma cantidad de flechas. Entonces el flujo en cualquiera de las dos es el mismo. ¿Me siguen? Sí, profe. Pero eso Oh, es porque están dos dimensiones, pero si fueran tres, ya ahí sí sería diferente, ¿no? no, porque imagínenselo en tres. Es lo que quiero que vean. Ah, ok, sí, sí. Eso es como decir una cara del Una cubo, por decirlo caja, así. una caja o una esfera que encierren esa carga puntual. Vea que la cantidad de flechas que están saliendo son las mismas. No importa si es caja o si es esfera o si es rombo o lo que sea. Sí, sí. Ah, sí, es que lo estoy viendo como un plano, no como un volumen. Por eso es Ajá. que me había enredado, sí, sí, pero entonces sí, sí, sí lo entendí. Igual ahorita en el plano se ven igual también. La cantidad de flechas que están saliendo en ese plano son las mismas. ¿Ok? Sí, 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 profe. Ujú. Ok, entonces vean ustedes que el flujo va a depender de quién. El flujo es una medida que únicamente va a depender de la carga que tengo encerrada. Entre epsilon y sub 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. El Gauss. Y el perfil que yo haga, ya sean de esa manera, ya sea, quiero hacer un trapecio, puedo hacer un trapecio, lo que sea, un triángulo, esas tienen que ser superficies cerradas. O sea, como estoy hablando en 3 dimensiones, tiene que hacer algo en 3 dimensiones que sea totalmente cerrado. ¿Ok? No puede tener ni un solo agujero.
¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, pero si fuera un tubo, no, eso no Un funciona. tubo. Digamos así. Así. Sí, sí, pero no, pero tendría la parte de arriba y la de abajo abierta, entonces ahí no funciona. Ahí no funciona. Tengo que Tendría que tenerlo ser un cilindro, ¿no? el cilindro con las tapas cerrado. Ah, Ya, entonces tengo que contar el cilindro y tengo que contar las tapas. Y estas superficies que yo genero acá son superficies imaginarias. O sea, son la superficie que a mí me dé la gana poner. ¿Me siguen? Sí, profe. Pero no es solo que a mí me dé la gana poner. Es que vean que si yo utilizo, por ejemplo, aquí un cilindro, ¿qué va a pasar con el área del cilindro y con el campo eléctrico? Vean que aquí el área y el campo eléctrico van a tener un ángulo, que ese ángulo va a ser diferente. Entonces, cuando yo quiero calcular esta integral, esto se vuelve horrible de calcular. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces, yo tengo que buscar siempre una superficie que me facilite encontrar esa integral. Por eso en Gauss es importantísimo escoger muy bien la superficie. Ahí la superficie que más me va a servir o que mejor se adapta es una esfera cubriendo esa carga. Porque así la esfera, el área y el campo eléctrico son paralelos. Y no solo el campo eléctrico va a ser paralelo, sino también ya el campo eléctrico y el área van a ser paralelos, sino que también en cualquier punto, digamos, en este caso, en cualquier punto de la superficie, el campo eléctrico es uniforme porque está igualmente distanciado de la carga. Entonces, todos los campos eléctricos en cualquier punto es el mismo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, si quieren calculemos cuál es el campo eléctrico usando la ley de Gauss. Sería calcular esa integral. Pero esa integral, ¿cuánto me da? Esa integral me va a quedar el campo eléctrico. Como es uniforme y es paralelo, entonces E punto de dA va a ser el campo eléctrico por el área, porque no tengo ángulo entre ellos, ¿verdad? Sería por el coseno de cero. Y segundo, el campo eléctrico es el mismo, entonces es constante, sale de la integral. Por lo tanto, me va a quedar el campo eléctrico por el área. ¿Y cuál es el área de una esfera? ¿Cuál es el área de una esfera? ¿De ahí, compañeros? sería 4 por pi por R, sí, por R al cuadrado, ¿verdad? Sí, Ok. 4 pi por r cuadrado. Ujú. Ajá. por R La al cuadrado. carga es la carga Q, que está encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, si yo despejo de aquí el campo eléctrico, ¿qué nos queda? El campo eléctrico es igual a ¿qué? Q entre
4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Lo Sí, vieron? profe. Sí, ¿Vieron qué fácil salió de ese campo eléctrico? ¿Y cómo habíamos dicho que era el campo eléctrico para una esfera, para una carga puntual? ¿Cómo es el campo eléctrico para una carga puntual? K por Q entre R cuadrado, ¿se acuerdan? Compañeros, compañeras. ¿O no? La verdad, no me acuerdo de ese último, pero. De la ley de Coulomb que habíamos usado. Ay, es que no tienen los valores absolutos ahí. No, es que no era con valores absolutos. Seguro me confundí, profe. Acuérdese que yo les había puesto así y les había puesto en la dirección radial. ¿Se acuerdan? En la clase pasada. Sí, y en la anterior. sí, es que K era 4, es cubo, no, que era 1 entre 4pi r cuadrado o 4pi 1 entre epsilon sub 4 0. pi epsilon sub 0, correcto. Ajá. Ah, ok. Y entonces ya me queda R al cuadrado. Sí, ya. Entonces vean que llegué a la misma conclusión de la definición del campo eléctrico. ¿Lo vieron? ¿Cómo nos simplifica un poco la vida? Sí, profe. Pero depende muy bien de la superficie gaussiana que yo quiero escoger. Ok, otra cosa importante de acá que habíamos visto. Entonces, el flujo eléctrico siempre va a depender de la carga encerrada. ¿Ok? Igual, si quieren calcular las unidades del flujo eléctrico, serían Newton por Coulomb, que es del campo eléctrico, metro cuadrado, que es del área. O también, yo les había dicho que Newton por Coulomb es lo mismo que voltios por metro, que eso lo vamos a ver más adelante, la otra semana o la siguiente. Ok, compañeros, ahí me disculpan, no sé qué pasó, me sacó. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Ok. Ah, bueno, lo que les estaba hablando, entonces es que el flujo va a depender de cuánta carga yo estoy encerrando. Entre epsilon sub 0. ¿Ok? Y que las unidades entonces son Newton metro cuadrado negativo. Porque de esta carga van a salir algunas, pero salen más de la negativa. Igual en esta otra cara voy a tener un flujo total positivo. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Eso es porque la carga está más cerca de esa cara, la carga positiva o la carga negativa, dependiendo de la cara que sea. Correcto, correcto. Pero al final, el flujo total alrededor de toda la caja me va a dar 0. Digamos, esta sección va a ser más positiva y esta sección va a ser un flujo más negativo. Y así sucesivamente.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una carga externa positiva? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a analizarlo. ¿Cuál es el flujo en esta cara? En esa cara, ¿cómo va a ser el flujo? Positivo. Positivo, correcto. Y en la cara de atrás, ¿cómo va a ser el flujo? Negativo. Excelente. Y en esas caras laterales, ¿cómo va a ser el flujo acá? No habría flujo porque es paralelo a la dirección del flujo. Correcto. Entonces, el vector área y el vector flujo y el vector campo eléctrico son perpendiculares. Por lo tanto, el producto punto de los dos vectores eso me va a dar 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, aquí viene un poco lo que hemos hablado, o un resumen. Dice la existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada va a depender del signo de la carga encerrada. Las cargas afuera de una superficie no provocan un flujo neto. Y el flujo neto es directamente proporcional a la cantidad de carga contenida dentro de la superficie. Y es independiente del tamaño de la superficie cerrada. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Y esto que está acá es la ley de Gauss. Siempre las superficies gaussianas son imaginarias. Y ustedes pueden escoger esa superficie. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué va a pasar acá? Digamos, si yo les digo cuál es el flujo neto en A. ¿Cuál es el flujo de A? Compañeros, ¿cuál es el flujo de A? De ahí sería la carga igual a la carga eléctrica que hay en A. Ajá. Entonces el flujo en A sería Q sobre sub 0. ¿Cuál es el flujo en B? Igual que la carga eléctrica en B. Ujú. ¿Cuál es el flujo en C? No sé si la respuesta sería igual que la carga eléctrica en C o la suma de B y A. A y B, perdón. Ah, bueno, no, porque también está D. Ajá, entonces, ¿cuál es el flujo de esa superficie gaussiana C? ¿Sería la suma de A, B y D? O no sé si la respuesta sería igual que las otras. Sería igual a la carga de C. Veo que se está complicando mucho. ¿Crecen? Sería 0. Sería 0, excelente. Ay,
Ay, porque está positiva y negativa, sí es cierto. Pero entonces, ¿qué pasa con con la D que tenemos ahí? De ¿cuánta carga encerrada tiene D? Esa superficie D. ¿Cuánta carga está encerrando D? 0. Cero. No hay cargas dentro de la superficie D. Aquí adentro, ¿qué cargas hay? Ah, sí, es que no tienen ningún. Sí, es cierto. Las cargas son Ningún- esas dos pelotitas, nada más. Ujú. Ahora, De es una superficie que está ahí nada más. exacto. Sí, es que me confundí un montón porque como es algo que está ahí, entonces pensé que como estaba ahí había que hacer algo con eso. Y si yo agarro así y digo que esta es mi superficie E, ¿cuál es el flujo en E? Menos Q entre epsilon sub 0. Menos Q entre epsilon sub 0, correcto. Pero calcular este integral se vuelve horrible. Porque ¿qué pasa con el campo eléctrico en este punto? Vamos a ver qué color pongo. Bueno, voy a poner el negro. ¿Qué pasa con el campo eléctrico en este punto o en este punto? O en este punto. ¿Cómo son el campo eléctrico en todos esos puntos? Compañeros, Diferente. son todos diferentes. Entonces, el campo eléctrico va a ser una función que depende del área que yo esté escogiendo. Y el área y el campo eléctrico no son perpendiculares en todos los puntos. Y eso entonces se volvió básicamente una, una integral horrible de resolver. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, por eso es por lo que les digo, cuando usen la ley de Gauss, tienen que tener mucho cuidado con la superficie que escojan para que el campo eléctrico sea bonito. ¿Ok? Acá, esto nada más para recordar qué pasaba cuando teníamos un conductor. ¿Qué pasaba con las cargas en un conductor? Fluían a través del conductor, ¿no? Ajá, pero cuando están estáticas, Están en la superficie. se van a la superficie externa. A menos de que yo tenga el apantallamiento. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta y trabajar bien ahí. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok, hagamos un receso como para que no, como para que podamos rendir un poco más la próxima parte. Y después hacemos algunos ejercicios acá. Igual, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Acá yo les había subido este documento. Problemas de Gauss y potencial resueltos. Entonces, no todos los problemas están resueltos. Más que todo porque algunos, cuando hice el documento, algunos los había hecho en clase.
Entonces, acá, vamos a ver cuándo quiere trabajar esta computadora. O ya está pidiendo receso también la compu. Entonces, que aquí, bueno, este ejercicio lo resolví con el grupo pasado. Igual no sé si quieren que lo resolvamos o lo ven ahí resuelto y resolvemos algunos otros. Mejor Acá, nosotros para tener diferentes a los del grupo. ok. Acá, por ejemplo, este ejercicio aquí yo ya se los, acá lo tienen resuelto. Este de acá, aquí está resuelto. Este fue el que yo hice con el grupo anterior. Ahí calculamos el campo eléctrico en diferentes regiones de un cable coaxial. ¿Saben lo que es un cable coaxial? Ve, ahí tienen algunos ejercicios resueltos. ¿Saben lo que es un cable coaxial? Que eso lo vamos a ocupar más adelante. Sí, profe. ¿Usted sí, Eric? Sí, señor. Ok, ¿los demás? Eran o los que tenían, estaban sobre un mismo eje o los que estaban sobre diferente eje. Uno de esos dos. Por lo general están sobre un mismo eje. Pero sí sabe lo que es o no. Jason, Mónica, Roy, ¿saben lo que es un cable coaxial? Yo creo, pero no estoy del todo seguro, así que mejor no bateo. Ay, no, bate. Estamos en clase se permite todo. Am, no sé, es que la verdad no. Pues, sí, que van. Ay, no sé, la verdad estoy medio perdido. ¿El No, profe, resto? bueno, no sé, físicamente es como lo que, el que se utiliza para pasar el cable a las casas, ¿ah? Para ver televisión. Ese mismo. Ah, son los que se roban. Ya. No, 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 no los que se roban. Los que están como forrados como con cobre. Tampoco. El cable de la antena de su televisor. ¿Lo han visto? Que es un cablecito y en la parte de afuera externa tiene otro de metal. Sí. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. ¿Lo han visto? Sí, ya busqué imágenes en Google. No, no es necesario. Nunca, nunca le han quitado la antena al televisor. No, profe. Pero es que la mayoría de gente lo que ve es Netflix y Google y eso, ya casi nadie ve, bueno, ya casi nadie ve cable. No, no, pero no es necesario no es necesario cable. Las Sí, antenas para los de, televisores. Sí, para sí, la línea digital de ahora sí se necesita coaxial. sí, pero digamos, hasta las antenas ¿cómo era que le llaman? De orejas de conejo. Y las de UHF y todo eso. Todo eso, sí. Todos esos son cables coaxiales. El cable con el que usted conecta el PlayStation al televisor, ese es. O conecta el equipo de sonido al televisor, todos esos son cables coaxiales. ¿Ya?
compañeros, compañeras. Sí, ya, profe. Ok. Entonces, digamos, eso es importante que lo tengan. Si quieren, ahora, después del receso, podemos hacer este ejercicio para que les queden todos los problemas resueltos, ya resueltos. Y nos vemos ahorita en 10 minutos. Ok, profe. Ok. Sí, Entonces, sí, muchas gracias. Ya se me había olvidado que tenía que volver a grabar. Bueno, vamos a resolver este ejercicio y nos dice que tenemos dos corazas esféricas. Ok, son corazas esféricas, conductoras pequeñas con un radio interno A y un radio externo B. Es concéntrica respecto a otra coraza esférica más grande cuyo radio interno es C y radio externo es D. La coraza interna tiene una carga total más 2Q y la coraza exterior tiene una carga más 4Q. Calculemos el campo eléctrico. ¿Ok? En términos de Q y la distancia R, cuando R es más pequeño que A, R está entre A y B, R está entre B y C, R está entre C y D o R es más grande que D. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ah, bueno, ¿y cuál es la carga total en la superficie interior de la coraza pequeña, la superficie exterior de la coraza pequeña, superficie interior de la coraza grande y la superficie exterior de la coraza grande? En realidad, no sé, creo que este es del Szymanski, pero no tiene sentido que esa sea la pregunta B, sino más bien están al revés. ¿Ok? Primero vamos a ver cómo se distribuyen las cargas en cada una de las corazas. Si nos dicen que son conductoras, entonces, ¿qué va a pasar? Compañeros, compañeras. La Para carga ver. está en el exterior de cada superficie, ¿no? Ok. que hay flujo eléctrico. Como flujo. Vamos a ir primero colocando las cargas. ¿Cómo se van a colocar las cargas, digamos, de la superficie interna? Nos dice que es una carga de 2Q. ¿Cómo se colocarían? B sería 2Q. Bueno, la superficie café, digamos. Exacto. Entonces, aquí en la parte externa se van a colocar más 2Q. ¿Ok? Entonces, esa carga es de más 2Q. ¿Qué más? Lo mismo pasaría con la amarilla, pero en vez de 2 sería 4. Aquí vamos a tener 4. ¿Seguros? Compañeros, compañeras. Así. O sería 2. Y 2 más 2, 4. No, porque dice que que la coraza exterior tiene una carga neta de más 4. Jason, ¿qué dice usted? Mónica, Oye, yo diría que tiene 6. ¿6 a dónde?
En el exterior de la amarilla. Aquí sería más 6. Sí, correcto. ¿Por qué? Por la suma de lo que tiene adentro, más la que tiene, bueno, la carga que tiene lo café, más la carga que tiene lo amarillo. No, pero ¿cómo se van a pasar esos dos al amarillo si está vacío en medio de ellos? Ah, ok, sí, sí, no hay, sí, sí está vacío. Ujú. ¿Qué dicen el Entonces resto? sería 4 para el No, amarillo. no. Se les olvidó el apantallamiento que habíamos visto en las primeras clases, la primera semana. Compañeros, compañeras. No, sí, yo sí lo estoy revisando, pero no, por eso ya he dicho que 6, pero no contaba ese espacio ahí. Acuérdense que en la parte acá interna se van a poner menos 2Q para pantallar. ¿Se acuerdan eso? Eric no estaba tan perdido. A mí la verdad eso ya se me había olvidado. Ya se acordó, ahora sí. Sí, ya me acordé. Ay, sí es cierto. ¿Se acuerdan que les dije que más del 80% lo pierden? Pierden eso. Sí, ya me acordé. ¿O Ok. no? Ya vieron entonces por qué es por lo que les digo que todo mundo se le olvida y O no sea que recuerdan eso. ya entramos en la estadística del 80%. Sí, Básicamente. sí. Yo me fui en todas, ni siquiera me acordaba de eso. Para nada. Ay. Ok. Entonces ya ahora sí que se acordaron. Ahora sí vamos a ir haciendo superficies gaussianas. Vean ustedes que el campo eléctrico entonces siempre iría de esta manera. Estas serían las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí o no. Sí, porque son por ser cargas positivas. Correcto. Igual las otras van a ir hacia adentro, pero no importa si las tomamos positivas o negativas. Eso al final, los resultados no los van a ir, no los va a ir generando las cosas. Entonces, con azul voy a poner una superficie gaussiana. ¿Qué superficie gaussiana sería la más adecuada en este caso? Y sería la esfera, ¿no? Sería una esfera. Entonces voy a hacer una esfera para un R menor que A. Aquí una esferita. Y esa es mi superficie gaussiana. ¿Cuál es el radio de esa superficie gaussiana? Voy Y a R, decir, no, voy a decir que tiene un radio R. Y la condición de R es que R sea más pequeño que A. Esa es la condición que tengo que cumplir. Que el radio R sea más pequeño que A. ¿Ok? Para esa primera parte. ¿Me siguen? profe. Compañeros, sí. Entonces, la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, es igual a la carga que estoy encerrando entre epsilon sub 0. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico y el área para esa esfera?
que tengo ahí adentro. Paralelas, antiparalelas. El campo eléctrico va a depender de diferentes puntos o el campo eléctrico es uniforme. ¿Cómo va a ser ahí? Ahí no haría campo eléctrico porque no hay ninguna carga encerrada. No, pero vamos a suponer que las líneas de campo son estas. Estas son las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el área y el campo eléctrico en la superficie gaussiana, que es la azul, y las líneas de campo eléctrico? ¿Cómo son ambos? Paralelas. Son paralelas. ¿Y el campo eléctrico cómo es en diferentes puntos de esa superficie? El mismo en toda la superficie. Entonces yo puedo decir que esta integral simplemente me va a quedar el campo eléctrico por el área. ¿Me siguen? Sí, profe. Y esto va a ser igual. Y bueno, ¿y el área? ¿Cuál es el área de esa esfera? Gaussiana. 4pi por r cuadrado. Excelente. Entonces, ¿cuánta carga estoy encerrando en esa superficie azul? Dentro de la superficie azul, ¿cuánta carga hay? No hay ninguna carga, pero Entonces, ¿cuál es la carga total encerrada? 0. Entonces, eso es igual a 0. Como el radio no es 0, entonces, ¿qué es lo único que puede ser 0? El campo eléctrico. ¿Vieron? Compañeros, compañeras. ¿Vieron cómo la misma ecuación me va dando la respuesta? Yo sí, profe. Ok. Ah, sí, pero ahora sí, ya lo entendí. Ahora, ¿qué pasa? Por eso les dije que nosotros estamos imaginando que las líneas de campo van desde el centro hacia afuera. No me interesa si hay o no hay campo. Nada más sé que algo así tiene que ser. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si estoy entre A y B? Entonces ya mi superficie gaussiana no me sirve porque ahora tengo que hacer esa superficie gaussiana entre A y B. O sea, aquí en medio. Bueno, supuestamente es una esfera, ¿verdad? Aunque eso no se parece nada a una esfera. Ese es mi radio M. Entonces, igual, cuando yo calculo esta integral, ¿cuánto me va a quedar? E por el área de la esfera. ¿Cierto? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y ahora bien, ¿cuánta carga está encerrando ese círculo o esa esfera? Menos 2q. No, aquí. Cuando el radio está entre A y B. ¿A dónde se fue el más 2Q? A la superficie. ¿A cuál superficie? ¿En la superficie interior o la superficie exterior? A la exterior. Entonces, ¿cuánta carga hay ahí? Neta. Sí, sería 0. Entonces, ¿qué conclusión llegamos de nuevo?
Que ahí también el campo eléctrico es 0. ¿Vas viendo? Sí, profe, o sea, hasta que la superficie gaussiana encierre toda la carga es cuando ya hay un campo eléctrico. Hasta que encierre algo de carga. Ok, Ahora vamos cuando R está entre B y C. Entonces, entre B y C es aquí, en esa parte blanca. Ahí está, entonces, mi superficie gaussiana. En esa parte, ¿cuánto me da esa integral? Esa integral me va a quedar E por 4pi R cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y cuánta carga estoy encerrando? ahí sí sería el 2Q. Entonces es 2Q, la carga encerrada, dividido entre epsilon sub 0. Y si despejamos, ¿qué nos queda? Que el campo eléctrico es igual a ¿qué? 2Q sobre... Ajá. 2Q entre K. Ajá. 2Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Ah, bueno, ahí ya va Sí, se elimina 2. R al cuadrado. Ujú. ¿Correcto? ¿Vieron lo fácil que es calcular el campo eléctrico así? ¿O no? Sí, yo creí que iba a estar, bueno, igual tiene sus cosas, ¿verdad? Pero creí que iba a hacer tal vez un poco más de desarrollo por tener como dos secciones separadas, digamos. No, es que para cada sección vamos calculando las cosas en cada sección. Ahora vamos cuando estamos entre C y D. O sea, en esta sección de acá. ¿Qué va a pasar en esa sección? La integral nos da esto de acá, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y cuánta carga estoy encerrando ahí? 2Q. Estoy encerrando los 2Q, correcto. Pero solo eso estoy encerrando. No, y lo del apantallamiento. ¿Y cuántos están pantallando? Menos 2Q. Ajá, sí, bueno. Entonces, ¿cuánta carga tengo total? ¿Cuánta carga tengo en total? 0. Entonces, campo eléctrico es 0. 0. Que era un poco lo que yo les había dicho. El campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Y vamos con la última. Mi superficie gaussiana va a ser una esfera aquí afuera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando R es mayor que D? Igual el resultado de la integral me va a quedar
E por el área, que sería 4πr cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. profe. Ok. ¿Y cuánta carga estoy encerrando ahí? Dentro de esa esfera están los 2Q. Y también están los menos 2Q. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y también están los 6Q. No, no son los 4, profe. ¿Por qué los 4? No es lo que tiene la carga exterior. Dice, la carga exterior no habíamos dicho que eran 6. Ah, sí, 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 perdón, sí es cierto. Porque menos 2 se van para adentro y 6 se van para afuera. Lo que hace un total de 4. Sí, sí, de 4. ¿Ok? Ok. Un segundito. Ay. No me diga que me va a estar fallando el... Eso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a 3Q. Ajá. Iba a decir 3Q. Ok. Entre 2pi epsilon sub 0 r cuadrado. No sé por qué. Ahí estaba apuntando el control Z y al final lo que hizo fue subirme el zoom, hacer un zoom ahí con eso. Entonces, ok. ¿Les quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Muy complicado esto. No, si uno tiene como los términos y la teoría y todo bien. Si no, sí. Y si se acuerda del apantallamiento, porque si no, sí se Si puede no, enredar ahí. está mal. O Sí. sea. Sí, denme un segundito para ver si quitando y todo eso ya me vuelve. Ay, no. Es que no sé cómo hacer. Ah, no. Qué raro. No sé, como que me subió el zoom de eso. Bueno, no importa. Voy a escribir así. Ok. Entonces, vamos acá para hacer otro ejercicio. Quiero hacer este. ¿Ok? Una de las cosas importantes acá es que cuando tenemos placas o tenemos ciertas cosas, ojalá sean infinitas para poder usar la ley de Gauss. Porque en el caso de que nosotros tengamos una línea finita, vean cómo serían las líneas de campo eléctrico en esa línea finita.
compañeros, compañeras. Un alambre finito. Vean que aquí el campo eléctrico iría en esta dirección, aquí iría hacia allá, aquí iría hacia allá, aquí iría, bueno, no tan doblado, pero sí. Acá en el centro va para allá, acá va para allá y así se iría doblando el campo eléctrico. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Así que se puede asumir que es como una carga puntual. No, porque vea que está esparcida. Ok, sí. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, ese sería el campo eléctrico que tendría esa línea de esa manera. Pero, si nosotros decimos que es una línea infinita, o sea, sigue para arriba y sigue para abajo, entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico? Vean que aquí sería prácticamente así. De una forma lineal. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, esas cosas, digamos, es lo que me permite que el campo eléctrico sea prácticamente uniforme a lo largo de una línea o a lo largo de diferentes cosas. En este caso, estamos indicando que es una lámina plana infinita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser el campo eléctrico en esa lámina plana? Vean que el campo eléctrico va a ser de esta manera. ¿Me siguen? Serían perpendiculares a la superficie. Básicamente. Irían así. Y el campo eléctrico en la parte de atrás sería de esta manera. Aquí en línea recta. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí yo voy a escoger una superficie gaussiana que me sirva. En este caso, lo que escogieron ahí fue un cilindro. Y el cilindro está pasando a través de la placa. O sea, el cilindro como que encapsula la placa. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Aquí el cilindro está encapsulando la placa. ¿Lo ven bien? Sí, profe, yo sí. 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 Ok, entonces, ustedes igual pueden escoger, o se podría escoger. ¿Por qué esa también nos sirve? Porque, ¿qué pasa en estas caras? De acá. En esta cara de acá, ¿cómo es el campo eléctrico y el área? ¿Cómo son el campo eléctrico y el área? En esas caras. Perpendiculares. Perpendiculares. Igual en esta cara. Entonces, en la única cara sería en esta de acá, el campo eléctrico sería paralelo al área, al vector área. Y aquí también sería paralelo al vector área. Por lo tanto, no importa la figura que tengamos. Entonces, vamos a decir que en este caso, la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área,
esta integral me va a dar entonces el campo eléctrico por el área de la... Ok, perfecto. No importa. No sé quién fue el que me escribió, pero sí. Yo, profe. Ah, ok, Eric, fue. Señor. Ah, ok, ok, no hay problema. Igual este ejercicio lo terminamos en menos de 1 minuto. Ok. Entonces, vean que esto va a ser el campo eléctrico por esta área de acá, más el campo eléctrico por el área que hay atrás, más 0. Porque en este caso, toda esta superficie acá que tengo aquí alrededor, esa no me va a generar flujo, o esa no va a tener flujo. Entonces, esto de acá sería la integral completa. Y eso va a ser igual a la carga encerrada. ¿Cuánta carga estoy encerrando yo aquí adentro? Aquí vamos a decir entonces que esta placa tiene una densidad de carga phi, que eso va a ser igual entonces a la carga que tenga por unidad de área. Por lo tanto, la carga que yo estoy encerrando aquí sería la misma área que tengo acá por phi. Por lo tanto, esto va a ser phi por el área entre epsilon sub 0. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, Sí, compañeros. profe. Sí. Y de ahí entonces puedo despejar el campo eléctrico. ¿Y el campo eléctrico cuánto sería? Sería, perdón, sigma entre 2 epsilon sub 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Ese sería el campo eléctrico a una distancia R de la placa. Y como pueden ver, este campo eléctrico es constante, o sea, no depende del radio, no depende de esta distancia a la que yo me encuentro. ¿Lo ven bien? ¿O no? Sí, profe. Creo bien. Sí. ¿Ok? ¿Y vieron lo fácil que calculamos el campo eléctrico? Que no necesitamos ninguna integral rara ni nada raro por ahí. Eso es la magia que hace Gauss para calcular esas cosas. Entonces, no sé qué les pareció eso. Compañeros, compañeras. Sí, pero me pareció bien, que a veces uno piensa que es más complicado. Bueno, ya viendo problemas también más complejos, se podría ensuciar un poco más la cancha, ¿verdad? Sí, digamos, los problemas es cuando tenemos un dieléctrico y tenemos entonces que la carga se distribuye alrededor de todo el dieléctrico con una función. Entonces ahí tendríamos que encontrar esa carga. Eso es lo que quiero que hagamos un poco la próxima semana. Ok, profe. Por el momento, Ok. entonces, les dejo esos ejercicios para que los resuelvan, para que los vean. Bueno, los ejercicios resueltos. Ahí quiero que los vean bastante y todo eso.
Entonces, por eso les iba a proponer que la próxima semana tengamos clases solo el viernes y hacemos más ejercicios al respecto. Genial, profe, por mí está perfecto. Pero a mí también está bien. Ok, los demás, Crystal, Jason, Roy. Por mí está bien. Por mí está bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, me quedo por acá. Si alguien tiene alguna duda final o algo así, entonces lo podemos ver. Y bueno, por el momento voy despidiéndome de los que están viendo el video y los que se tengan que retirar, ya se pueden ir retirando.